Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso y un Dios de poder. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Gracias, Señor. Mientras usted está ahí, yo quiero de pronto que usted reflexione conmigo esta noche. Y había una hija que se quejaba con su papá acerca de su vida. Y le decía a su papá: ¿por qué todas las cosas son tan difíciles? Estaba cansada de luchar y parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Y le decía: papá, pero ¿por qué tantos problemas? En vez de desaparecerse, se cancela uno y aparece otro y aparece otro. Entonces su papá era un chef de cocina y se llevó a su hija al lugar de trabajo y allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego. O sea, puso a hervir esas 3 ollas a lo que marca. En una colocó zanahorias, en otras colocó huevos y en otras colocó café. Y las dejó hervir sin decir ninguna sola palabra. ¿Me está prestando atención? Las dejó hervir sin decir una sola palabra. A los 20 minutos sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Y finalmente colocó el café y lo puso en un recipiente. Y el papá le preguntó a su hija: ¿qué ves? Yo le pregunto a ustedes: ¿qué ven? ¿Zanahorias, los huevos y el café? Eso le contestó la muchacha. Dijo: pues yo veo zanahorias, huevos y café. Entonces le pidió que tocara las zanahorias, que quebrara el huevo y que probara el café. La hija preguntó: ¿pero qué significa esto? Y él le explicó: los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, al agua caliente. Los 3, ¿sí o no? Eso fue lo que les dije desde el principio. El agua hirviendo. Pero reaccionaron de manera diferente. ¿Y qué le pasó a la zanahoria? Llegó dura, pero se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado frágil, débil, pero después se había endurecido. Muy bien, ustedes saben de cocina. Y los granos de café, los granos de café cambiaron el agua. ¿Aló? ¿Aló? No me conteste tan rápido. Los granos de café cambiaron el agua. Después de estar en el agua hirviendo, yo vengo a preguntarles esta noche con esta reflexión: ¿cuál eres tú? Que te la das de grande, de fuerte, pero en la adversidad te ablandas como una gelatina. O llegas frágil, pero en la adversidad te endureces. Pero hay una más fuerte: que la adversidad cambia la atmósfera, cambia el estilo, cambia la vida. Porque cuando la adversidad, cuando la crisis, cuando el problema llega a tu vida, ¿cómo tú respondes? ¿Sales y te vas? ¡Ay, separémonos! ¡Lárgate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál es? ¿Zanahoria, huevo o café? Aló. ¿Te vuelves débil? ¿Te vuelves duro como los demás? ¿O eres como el agua de café,
como el café, que es capaz de cambiar la atmósfera, la estructura. ¿Cuáles somos nosotros? Porque el café suelta el mejor aroma. ¿Tú estás soltando el mejor aroma? ¿O tú estás soltando el peor aroma, el que te mira en cara de agrio, de amargura? No se lo aguanta nadie. A mí me pasa eso a veces. Pero quiero decirle que Dios, ¿sabe qué ha dicho Dios? Dios ha prometido estar contigo y conmigo hasta el fin del mundo. No importa la adversidad. Vengo a decirte esta noche que Dios transforma tu dificultad en un milagro. Dios va a transformar tus dificultades en milagros continuos. Amén. Así que no te desesperes, porque cuando tú cantas, creo en ti, y en lo que harás, en esa dificultad Dios va a hacer un cambio. Yo creo en ti. No para que te ablandes, sino para que seas capaz de transformar, seas capaz de cambiar aún el aroma. Dígalo. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. yo creo en ti. ¿Cuántos creen en Él? Que usted vino duro esta noche. Yo no quiero nada. Ojo. Lo que harás En ti, en mí, recibe toda la gloria. ¡Aleluya! Recibe Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. ¡Aleluya! Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Cuántos están creyendo en lo que Dios va a hacer en su vida esta noche? Porque hay que cantar con sabiduría también. Lo que tú cantas tiene que estar seguro que va a pasar contigo. y en lo que harás En mí, en mí. Padre, gracias por esta noche. Tome su Biblia, acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 15, versículo 22. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Diga conmigo, el desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dios añada bendición a su palabra. Tome su lugar, por favor. Es muy importante
Y bueno, antes de empezar, damos la bienvenida a la pastora Carolina, que ya está con nosotros. Llegó de Bogotá, su tía falleció, pero hay un versículo que dice: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces ya pasó el tema. Dijo: tengo que mucho que hacer en Pitalito, así que ya la tenemos de vuelta. Amén. Es fundamental crecer en el conocimiento de Dios y su poder. Es fundamental que usted y yo entienda que el Espíritu Santo de Dios nos ha sido dado por el Padre para que sepamos las cosas que nos han concedido, que te ha concedido. Y tu corazón y el mío siempre debe estar dispuesto a recibir una palabra de Dios y una revelación. Amén. Tu corazón y mi corazón siempre están dispuestos. Uno no puede decir: esta ya me la sé, esta ya la escuché por la televisión, por YouTube, por todas las redes. No, cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que estar dispuesto a recibir una palabra de parte de Dios y su revelación. Y dentro de esos aspectos de recibir la palabra, debes conocer y experimentar de ese Dios tan maravilloso que usted y yo tenemos. Es que además de ser nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y libertador. Él sigue haciendo milagros. ¿Cuántos saben eso? No lo noto muy convencido. Él sigue haciendo milagros. Dios transforma las dificultades, escúcheme bien, en poderosos milagros. Y el Espíritu Santo, escúcheme, quiere enseñar al pueblo de Dios ese poder divino para enfrentar y superar la crisis. ¿Cuántos sabemos eso? Yo estos días estoy colorado porque me fui por allá por una piscina y no me eché bloqueador, hermano. No puedo ni mover ni los brazos, pero gloria a Dios por eso. Pero cuando uno experimenta, estos días he experimentado cosas bien especiales. Y yo le decía al Señor: ¿por qué la gente dice, pero pastor, salgo de una y me meto en otra? En vez de salir de esto, me enfrento con esto. En vez de las cosas ser mejor. Y entonces Dios comenzó a enseñarme una palabra, y es que en nuestro camino enfrentamos desiertos que debemos superar. Dice la palabra de Dios que salieron y estaban en el desierto. ¿Y cuántos días llevaban sin tomar agua? ¿Cuántos de ustedes han ido al desierto? Ustedes, como buenos huilenses, conocen el desierto de la Tatacoa. ¿Todos? ¿No? Ustedes son malos huilenses. No conocen las cosas bonitas que tiene su departamento, por Dios. Pero sí quieren ir a conocer Cancún. Dicto sea el Señor. Los perdonamos. ¿Y en el desierto qué hay? Hay aridez, hay soledad, hay peligro, hay adversidad. Y la Biblia nos enseña cómo iba Dios con ellos en el desierto. En una columna de humo, ¿cierto? En el día y en la noche. O sea, Dios iba con ellos. ¿Y dónde estaban? En el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? La que le dije. Nada más decir arena. Aridez, adversidad, peligros y calor. Porque el desierto de día es calor, pero de noche, aunque usted no lo cree. Y hay algo aquí bien importante que la Biblia nos enseña: que Dios iba con ellos, Dios iba delante de ellos. Pero pasar por el desierto era parte del camino. Llegar a tu propósito es parte del camino cuando te encuentras dificultades. Porque la meta, cuando tú tienes una meta establecida, cuando tienes un propósito establecido, cuando tienes un objetivo establecido, tendrás que pasar por desierto. La pregunta es: ¿tienes propósito o no? Porque si tú sabes para dónde vas, pero si no sabes para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero si usted tiene cosas establecidas, si tienes cosas que sabes que van a hacer, dígale al que está al lado, abrácelo y dígale, si ya está con su esposa, dígale: mi amorcito, lo único que vamos a encontrar son desiertos para llegar a la meta.
Y sin duda alguna, en esta parte del camino, el pueblo de Israel aprendía el poder de la alabanza. Cuando estamos en el desierto, en la crisis, cantamos alabanzas. Toda la gloria recibe todo. ¿Seguro usted le dice eso a Dios? Precioso. A ver, sin hipocresías. Cuando usted está en el desierto, ¿usted le dice eso a Dios? ¿O usted le dice, peleó con el marido y le dice, y lo que en el chico largo hay desquite? La camiseta no es por una sola postura. Esa es la alabanza suya. Pero verá, hijo de garán. O dice, toda la gloria recibe toda. Porque es que el pueblo sabía el poder de la alabanza. Comenzó a desarrollar una fe, una intimidad con el Señor. Porque en el desierto, escúcheme bien, en el problema conoció al Dios proveedor, conoció al Dios sustentador, conoció al Dios sanador, conoció al Dios todopoderoso. En el desierto desarrolló, porque es que hay mucha gente que en la crisis no intima con el Señor, en la crisis no ora, en la crisis no alaba, en la crisis no hay nada, en la crisis utiliza el nombre de Dios para hacerle daño al otro. Mal. Y le echa la culpa a Dios en los problemas. Mal. Pero cuando usted en el problema, en la crisis, en la aridez, usted adora, usted alaba y usted desarrolla fe, se te va a manifestar un Dios de poder. Un Dios que te va a proveer, un Dios que te va a sustentar, un Dios que te va a sanar, porque Dios siempre estará en las circunstancias más difíciles de los hijos de Dios. ¿De quiénes? ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Y la Biblia nos enseña que en esa región tenía por nombre el desierto de Shur. Y la palabra Shur del hebreo viene de un término que además quiere decir pared o muralla. ¿Cuántos de ustedes han dicho esa persona es una pared completa? No, insensible eso, no. Eso es una muralla. Y yo le voy a decir algo. Había un pueblo que se llamaba Jericó, donde estaban las murallas que nadie podía entrar, y con un solo grito derribaron las murallas. Dándole vueltas, le dieron 7 vueltas y derribaron las murallas. Entonces tú y yo estamos utilizando la adoración para que hayan milagros en tu vida. Si hay una muralla, si esa persona es una muralla, usted sí le ha dado 7 vueltas a esa persona para que deje de ser tan amurallada. Hay personas que son una pared. Solo él y solo él. Solo ella y nadie más. Hasta narcisos son. O sea, pitufo bonito le quedó en pañales. No hay nadie más. Y si él no hace, nadie hace. Si ella no hace, nadie hace. Y ese desierto tiene por nombre pared o muralla. Entonces es algo que debían superar. Y tenían al frente una prueba de fe impresionante. ¿Cuál era? No había, diga conmigo, no había agua. ¿Cuántos de ustedes junto conmigo nos desesperamos cuando no hay agua en la casa? Y cuando nos avisan que no va a haber agua y no cogemos agua. Que es lo más trinca, ¿no? Mañana no va a haber agua. Ay, mentira. Y al otro día a las 5 de la mañana fue el agua. Y nos quedamos sin bañar y uno dice, pero. Llevaban 3 días en el desierto sin agua. 3 días sin hallar agua. Y fácilmente esta es una situación que puede producir cuestionamientos, dudas, incertidumbres. Porque el pueblo decía,
¿A qué nos sacó Dios de allá donde estábamos? Que ya teníamos al menos comida. Eso decía el pueblo, allá teníamos carne, allá teníamos agua. Y Moisés nos sacó de aquí a venirnos a morir para acá. Es como cuando usted viene a la iglesia, entonces en los primeros días o los días de iglesia a usted se le complica todo, todo se le pone patas arriba. Usted dice, sí, ve, por haberme metido en la iglesia. Y entonces usted dice, sí, ve, de nada sirve ir a la iglesia porque mire, uy, no. Dice la palabra ahí en el versículo 23 y 24 del mismo capítulo, que llegaron a un sitio que se llama Mara y no pudieron beber porque el agua era como amarga. ¿Cuántos han ido al mar y han tomado esa agüita? ¿A qué sabe? ¿Sabe? De la misma salinidad que tiene, sabe amarga. Y llegaron a ese lugar y se fueron a beber agua y cuando es que se dieron cuenta que por eso le pusieron Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Es como cuando usted dice, y la palabra que le dio el pastor a usted, ¿por qué no se ha cumplido? Y la palabra, y mire, ¿qué le va a decir en la casa? Si Dios le dio una palabra a través de mi boca, se la aseguro que se le cumple. Perdóneme, pero se le cumple porque se le cumple. Así como el vallenato, pasen los días, pasen los años, pero se lo va a cumplir. Porque he visto la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Que usted la rechace y que usted la aborte es su problema, no mi problema. Pero aquí, de una vez, ¿qué vamos a beber? Debemos tener en cuenta que la palabra amargo es el adjetivo calificativo de un sabor ante la situación. O sea, escúcheme, murmuraron, hablaron mal, obstinadamente se quejaron. ¿Cuántos de ustedes junto conmigo nos hemos quejado por la situación? Pero yo diezmo, pero yo voy a la iglesia, pero yo estoy asistiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? No vendemos nada. Tiene una panadería y lo único que se le vende es el polvo porque toca limpiarlo cada rato. No pasa nada. Oiga, y venían de ver unos milagros impresionantes. Venían de ver unas victorias grandes. Venían de ver cosas extraordinarias. Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Y vieron la destrucción del ejército del faraón. Pero el pueblo se quejaba. Es como cuando usted y yo nos quejamos. Y nos quejamos. Y es que fue que, y mire, pero mire, llegan los recibos del agua, luz, gas y el celular. Y de una vez el del arriendo. Y si vive en un conjunto, la administración. Y usted dice, Señor, y todos los meses tienes la misma lucha. Deje eso. Deje de luchar. Si Dios lo colocó ahí es porque Dios lo va a bendecir. Y Dios estaba con ellos. Escuche esto. Es que el problema no fue el desierto. El problema fue la dureza de su corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón duro? ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón que no lo ablanda nada? Nadie. Y el problema es que Dios puede hacer milagros con usted. Dios te puede regalar lo que sea. Dios puede hacer lo que sea para contigo. Pero tu corazón vive duro. ¿Por qué vive duro? Porque tu hijo te pide un helado y dice, ahorita no tengo plata, ¿qué está ahí, chino? Insensibles. Sensibles con su casa, insensibles con su familia, insensibles con las cosas. Esa dureza de su corazón. Cuando usted es duro de corazón, lo único que hace es quejarse. Y la gente comenzó a quejarse contra Dios y contra la voluntad de Dios. Dios es quien transforma su adversidad
en una gran victoria. Yo le vengo a decir esta noche que la adversidad que usted está pasando, la crisis que usted está pasando, el problema que usted la está pasando, Dios lo convertirá en un milagro. Dios convertirá su adversidad en un milagro. Dios convertirá su enfermedad en un milagro. Dios convertirá todo ese problema que tiene en un milagro. Porque la palabra dice, nos enseña en Éxodo 15:25, y Moisés clamó a Jehová y dijo, ¿y sabe qué hizo el Señor? Le mostró un árbol. Y le dijo el Señor, coge ese árbol y échelo al agua. ¿Y qué le pasó al agua? Se endulzaron. ¿Usted qué es? ¿Zanahoria, huevo o café? Dios le dijo, hey Moisés, mire, allá está ese árbol. ¿En dónde estaban? ¿Qué les apareció? Hey, cójase de ese árbol que está allá y échelo. Y Moisés dijo, ay no, eso es una visión, eso no. La gafa. ¿Qué hizo Moisés? De una. Porque cuando Dios a usted le dice algo, obedézcale de una. Y créalo de una. No se ponga a experimentar. ¿Será que sí? ¿Será? No era. Y echó el árbol al agua y el agua se endulzó. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí fueron probados. Entonces, le vengo a decir lo siguiente: ante los obstáculos debemos acudir a la presencia de Dios. No acuda al brujo, ni al hechicero, ni a la vela, ni se compre vainas que no son. Dice la palabra textualmente, Moisés clamó a Jehová. Y es lo correcto de nosotros. Es lo que debemos hacer, clamar a Jehová. Porque ante la adversidad no gastes tu fuerza quejándote. Dígale que está al lado. En la adversidad, más bien gastemos e invirtamos nuestras fuerzas buscando a Dios. ¿Cuántos van a buscar a Dios en la adversidad? Y Dios le mostró a Moisés lo que había que hacer. Entonces la presencia de Dios viene, la revelación y la dirección para sortear nuestras adversidades y dificultades. Pero la adoración, la intimidad, el buscar a Jehová es lo que va a hacer que Dios convierta la dificultad en un milagro. La Biblia nos dice que las aguas, ¿qué le pasaron a las aguas? Se endulzaron. Entonces Dios tiene el poder para cambiar el sabor amargo por un dulce sabor. Dios tiene el poder para cambiar la amargura de su vida y ponerla de una manera más sabrosa. ¿Cuántos de ustedes miran feo? Miran feo porque usted, yo no sé qué le pasó desde chiquito, lo dejaron caer de cabeza o algo, pero usted tiene una cara. ¿O cuántos se la pasan haciendo caras? Que usted le llega y dice, tener una raqueta eléctrica con una mano y cogerla y tic, 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 tic. Cambie esa cara. Cuando usted tiene a Cristo, su cara es, usted sonríe, hermano. Usted vive de otra actitud, de otra manera, porque Dios cambia el sabor de su vida a un sabor dulce. Dios cambia los sabores amargos de nuestra vida, y con cierta frecuencia lo amargo de la vida esconde los sabores dulces que solo se conocen y se experimentan cuando usted busca a Dios. Cuando usted busca a Dios, va a buscar lo delicioso. Mira, hay veces que yo no quiero salir de mi casa. Yo me quiero quedar en mi casa. Cuán largo y ancho soy. No quiero ni moverme. Porque a veces me molesta la gente que dice que ama a Dios y se comporta como un truán, como un peón. Y entonces cuando usted sabe que Dios va a cambiar ese sabor, usted busca a Dios.
y usted va a encontrar una respuesta soberana de Dios. Pero mire que la Biblia dice también, dice la palabra de Dios, y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Jehová les mostró un árbol y lo echó a las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos, ordenanzas. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Dónde te prueba Dios? ¿En la alegría? ¿Cuando estás bien? ¿O cuando estás en crisis? ¿Dónde te prueba Dios? Porque cuando estamos enfermos, entonces pedimos la dirección de la iglesia. Pero cuando estamos sanos, ay no, están arreglando las vías, está más feo. Mire, los taxis no llegan. Entonces ya la gente le da pereza salir, porque como el taxi no viene, es en la carrera. Dice, los probó. Y Dios nos prueba cuando eso ocurre. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros ante las circunstancias difíciles de la vida que permite el Señor que llegue a nosotros? Usted cambió el sabor, cambió la atmósfera, como el café. ¿Cuánto les gusta el café? Qué rico cuando el café, ¿no? Suelta ese aroma, wow. Y cuando usted se lo toma, ese café, un borbón rosado ahí, un geisha. O usted una zanahoria que se las da de duro y ante la adversidad se vuelve una mera compota. Se las da de duro y de duro no tenía ni. Pero hay algo importante, y es cómo tú y yo podemos caer en la tentación de murmurar, de quejarnos, de enojarnos, de desanimarnos, de volver atrás, como le pasó al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos hacer lo correcto? Es decir, ¿cómo lo hacemos? Dígale al otro, dígale que está al lado, dígale, busquemos a Dios. Porque lo correcto es buscar a Dios y hacer su voluntad con sabiduría y fuerza. Porque Él nos ha de dar lo que prometió que nos iba a dar. Y la verdad es que hay un versículo que me fascina, que está en el 26. Hay sanidad en Dios para su pueblo. ¿Cuántos saben eso? ¿Y qué dice la palabra? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres ¿qué? Lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. ¿Qué dice? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, Dios tu sanador. Difícil es honrar a papá y mamá. Difícil es usted guardar el día de reposo, el domingo, el día del Señor. Difícil es no jurar su santo nombre en vano. Difícil es no te harás imagen, o sea, la idolatría. Con eso. Difícil. Entonces no pidas y no te quejes cuando no cumplimos lo que Dios está estableciendo. Porque Dios, voy a terminar, Dios muestra su gloria con los escenarios más difíciles. ¿Me está entendiendo? Porque a través de la palabra de Dios se manifiesta en el momento preciso. La escritura nos enseña que ellos estaban en el desierto 3 días sin agua, y que las aguas son amargas. Aún en la actualidad, ¿sabía usted que hay agua salada y hay agua amarga y hay agua dulce? Pero allí el Señor manifestó su poder y su gloria. ¿Usted quiere que Dios se manifieste en los momentos más difíciles de su vida? Porque en ese momento, si usted sigue leyendo, aparece por primera vez en la Biblia el nombre de Jehová Rafa o Rapá.
¿Qué significa? Jehová sanador. Y una revelación de Dios a su pueblo. Pues no es una revelación, coge un palo y échalo al agua. Mire, hermano, yo no soy médico, pero yo a veces doy consejos así de hierbas y vainas que Dios me manda así a la cabeza. Yo, tómese esta agüita, y le pasa. Tómese esta agua de jengibre con canela, y le pasó el dolor de estómago. Y la sabiduría viene de parte de Dios. A veces yo receto una pasta, toma esta pastilla y verá que ella es una hermana, tenía un dolor de cabeza por allá. Le póngase hielo en los pies. Le puso hielo en los pies y se le pasó. Pues entonces los científicos que ponen a pensar, pues claro, ¿cómo le va a parar el dolor de la cabeza si esa vaina le quema uno los pies? Pues se traslada el dolor. Sea como sea, se le quitó el dolor de cabeza. Vale la pena que te hagas una pregunta esta noche. ¿Por qué Dios se manifiesta endulzando unas aguas amargas? Porque esa región es costera, acaban de salir del mar. Y el mar muerto, el mar rojo, perdóneme, es muy rico en sodio. Eso quiere decir que el mar muerto se llama así porque allí no hay vida, debido a su alto nivel de salinidad. Es tan salada el agua que usted no se hunde. Usted puede leer un periódico así encima del agua. Entonces este acontecimiento, pregúntese usted, donde hay muerte, Dios genera vida. En medio del desierto, de la prueba, de la crisis, de la angustia, Dios está contigo para cambiar lo amargo en dulce. Por ahí tenía una adivinanza Sansón, que del león salió dulzura, de lo fuerte salió dulzura. Yo he conocido gente tan fuerte que lo único que muestra es la dulzura que tiene. Porque Dios puede hacer florecer un jardín en medio del desierto. Y en medio de tus dificultades, nuestro Señor puede mostrar su gloria. En medio de la maldición, Él puede establecer su bendición, porque todo es posible para Él. No hay nada difícil para Dios. Pero cuando tu camino se hace duro y difícil, el Señor renueva las fuerzas de tu vida. Quiero que se coloque sobre sus pies, por favor. ¿Cómo estaba el pueblo? Cansado, fatigado. ¿Cómo estaba? ¿Y qué más? Desanimado. ¿Estaba qué? Y muchos dijeron, devolvámonos. Pero le vengo a decir algo y le voy a regalar esto que les voy a decir. Quiero que vaya al versículo 27. Llegaron a Elim, donde había ¿qué? Donde había ¿qué? Una para cada tribu. Y le voy a decir algo: 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces usted y el que las agarre, agárrela. Quiere decir árboles grandes, Salim. Y por lo general se identifica en la actualidad con el Wadi Gadaradel, uno de los 96 kilómetros al sudeste del Suez. ¿Sabe qué pasa en ese lugar? Hoy produce 4.770 litros por minuto de agua. ¿Cuántos años hace? Estamos hablando de Moisés. Un lugar súper verde y abundante en medio del desierto. Y no eran aguas estancadas, son aguas que corren. Escúcheme. Dios de tu dificultad hará un milagro.
Y de ese milagro hará un milagro más grande. Porque Dios te lleva de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Dios no es escaso. Es tan mal si tú piensas que Dios es escaso, porque ahí se renuevan las fuerzas. Llenaron sus vasijas de agua. Por eso usted viene a la iglesia a llenar sus vasijas de una palabra de parte de Dios que renueve sus fuerzas, que usted puede decir: wow, Dios, yo sé que en la dificultad me encontraré con un milagro, y en ese milagro va a provocar uno más grande. Mi casa verá un milagro en la dificultad. Mi esposa, mis hijos van a ver un milagro en tiempo de crisis. Porque el plan de Dios es conquistarte a ti, por eso te trajo. No fuiste tú quien buscó a Dios. Dios, dice la Biblia en Juan capítulo 15, que Dios te trajo a este lugar. Siéntete bendecido. El camino va a ser difícil, pero recuerda, siempre nuestro Señor estará contigo para proveerte, para sustentarte, para sanarte. Porque esta noche vengo a decirte: Dios tendrá cuidado de tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tienes claro tu propósito? Entonces vas a llegar a la meta. No importa los obstáculos que estés pasando, no importa la crisis que estés mirando, Dios te va a llevar a la meta. ¿Cuántos tienen propósito esta noche? ¿Cuántos tienen propósito de que sus hijos salgan adelante? ¿Cuántos tienen propósito de su esposa que sea una gran mujer, de su esposo que sea un gran hombre? ¿Cuántos tienen ese propósito? ¿Cuántos tienen algo trazado, una ruta trazada para eso? Dios no ha cambiado. Él sigue en medio de nosotros, guiándonos, protegiéndonos. Porque detrás de todo obstáculo el Señor tiene para ti una gran victoria. Gózate y alégrate, porque esta noche entiende que hay una gran victoria para tu vida. Hay una gran bendición para tu casa. Hay una gran bendición para tus hijos. Y tú lo vas a ver. Abrace a la persona que tiene al lado y dígale: yo profetizo sobre tu vida. Yo profetizo que ningún obstáculo va a acabar el propósito que hay. Dígale: yo profetizo que sus hijos verán la gloria de Dios, que su casa será una casa de paz, de bendición, que todo argumento se va, toda enfermedad se va. Ahora vamos, hágalo, dígalo, decréteselo a esa persona. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Escúchame esto. Recibe toda. ¿Cuántos están pasando por un contexto difícil? Que se han trazado una ruta, pero hay un contexto difícil. Venga acá adelante, rápido. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo no soy el que más, pero tengo un Dios que hace cosas extraordinarias.